recorre las llanuras como un susurro interminable. La oscuridad cubre todo y en medio de ese silencio aparece un sonido, un silbido, lento. Notas que suben y bajan como si alguien estuviera contando o recordando. Pero hay algo peor. Dicen que si lo escuchas cerca, está lejos, pero si lo escuchas lejos, ya está detrás tuyo. Nadie lo ve, pero todos lo escuchan. Y cuando entienden lo que significa, ya es demasiado tarde. Mucho antes de que el miedo tuviera nombre, los llanos de Venezuela eran tierra de silencio, campos interminables, ganado disperso, casas de madera resistiendo el tiempo. La vida era dura, el calor insoportable y las noches demasiado largas. Ahí, donde el horizonte parece no terminar nunca, nació una historia que nadie quería contar, una historia que el tiempo intentó enterrar, pero nunca lo logró. En una de esas casas vivía un joven, criado sin disciplina, consentido, caprichoso. Su padre intentó enseñarle el valor del esfuerzo, pero el joven no escuchaba, no respetaba, no obedecía. Con el tiempo dejó de ser un problema, se convirtió en una amenaza, porque no era solo su actitud, era algo peor, no tenía límites. Una tarde, bajo el sol abrasador, el joven sintió un deseo incontrolable. Quería carne, pero no cualquier carne, carne de venado. No lo pidió, lo exigió. Su padre se negó. Era tarde, no había casa, no había motivo. Pero para el chico eso no importaba, porque cuando alguien nunca aprende a perder, cualquier negativa se vuelve una ofensa. La noche cayó sobre los llanos, el viento soplaba distinto, más fuerte. Dentro de la casa, algo cambió. El joven no gritó, no insistió, solo se levantó y tomó un cuchillo. Ese fue el momento exacto en que todo se rompió. No hubo advertencia, ni duda, ni arrepentimiento, solo una decisión irreversible. Lo que ocurrió esa noche nunca fue contado con detalle, no porque nadie supiera, sino porque nadie quería recordarlo. Solo se sabía esto: el joven atacó a su propio padre. Cuando todo terminó, el joven estaba solo, pero no por mucho tiempo. Al amanecer, la verdad salió a la luz. El crimen no podía ocultarse, no en un lugar donde todos se conocían. Pero lo peor no fue el asesinato, fue lo que vino después, porque el joven no solo cruzó un límite, abrió una puerta y algo ya había empezado a cruzarla. El crimen fue solo el comienzo. Lo que vino después no fue humano. Y cuando el castigo llegó, el chico entendió algo demasiado tarde. Algunas deudas no terminan con la muerte. El sol se alzó como si nada hubiera pasado, pero dentro de la casa el aire era distinto. La noticia se extendió rápidamente entre las viviendas cercanas. Los vecinos llegaron en silencio. No hubo gritos, no hubo preguntas, porque todos entendieron lo mismo al ver la escena. Aquello no era solo un asesinato, algo se había roto y las consecuencias ya habían empezado. El cuerpo del padre estaba inmóvil, pero eso no fue lo que heló la sangre, fue lo que faltaba.
Había señales claras de algo más, algo que nadie quería nombrar. El joven no solo había matado, había hecho algo peor, un acto tan oscuro que incluso en aquellos tiempos resultaba impensable. Todos lo entendieron. Eso no era un simple crimen, era algo que debía ser castigado. No escapó. El joven caminaba por los alrededores como si no hubiera hecho nada, como si no entendiera. Cuando lo encontraron, no se resistió. Sus ojos estaban vacíos, sin miedo, sin culpa. Y eso fue lo más aterrador, porque no había arrepentimiento. Entre los presentes había un hombre que no parecía sorprendido. Un hombre mayor, de mirada dura. Era el abuelo. Mientras los demás discutían qué hacer, él ya había decidido, porque entendía algo que los otros apenas empezaban a ver. Ese crimen no podía quedar así. Tenía que dejar una marca, una que durara, incluso después de la muerte. Ataron al joven a un poste bajo el sol. Entonces empezó el castigo. No fue rápido, no fue simple. Cada golpe, una sentencia. El joven por primera vez sintió algo real, dolor, pero no era suficiente, porque esto no era justicia, era algo peor. Cuando terminó, su cuerpo apenas se sostenía, pero no había terminado. El abuelo ordenó cubrir sus heridas con sal. El ardor fue inmediato, insoportable. Y después, los perros. No para matarlo, para perseguirlo, para quebrarlo, para recordarle que no había escape. El joven corrió, pero no escapaba. Con cada paso, se acercaba a algo que no podía entender. El sol empezó a esconderse, y con él, la última oportunidad. El joven cayó. El cuerpo no respondía. El dolor lo había consumido por completo. Los perros se detuvieron. El viento volvió a soplar. Y entonces, el abuelo se acercó por última vez. No para ayudarlo, para condenarlo. Porque lo que dijo en ese momento no fue una amenaza, fue una sentencia. El joven murió esa noche, pero no descansó, porque cuando el viento volvió a soplar entre los llanos, algo empezó a caminar en la oscuridad, algo que ya no era humano, y lo primero que se escuchó fue un silbido. El cielo se oscureció, el viento desapareció, los animales se escondieron. Entonces pasó, un sonido atravesó la oscuridad, un silbido. No era fuerte, una melodía sin forma, como si alguien estuviera tratando de recordar. Los primeros en escucharlo no entendieron, pero lo recordarían para siempre. A lo lejos, entre la niebla, algo se movía. No caminaba como un hombre, ni como un animal. Era una silueta alargada, deforme. Llevaba algo sobre la espalda, un saco pesado, arrastrándose con cada paso. Nadie lo vio con claridad, pero todos entendieron algo. Eso no pertenecía a este mundo. Con el paso de los días, el silbido se repitió, cada vez más, siempre de noche, siempre en soledad. El silbido tenía un patrón, subía, bajaba, se detenía, volvía a empezar. No seguía una lógica humana, parecía contar, como si enumerara algo,
como si cada nota fuera un recuerdo. El primer hombre desapareció una noche sin luna. Salió a revisar el ganado. Nunca volvió. Al día siguiente encontraron sus huellas y nada más. Se detenían en seco en medio del campo. No hubo lucha, no hubo rastros, solo silencio. Y en el aire, ese silbido. Los pocos que lograron ver la figura coincidían en algo. El saco. Decían que se movía, que no estaba quieto, que parecía lleno, pero no de objetos, de algo más, algo que hacía que el peso fuera imposible. Entonces surgió el rumor. El saco no estaba vacío, contenía huesos. Huesos que el condenado llevaba consigo como si nunca pudiera soltarlos. Con el tiempo, el pueblo entendió una regla. Si el silbido se escuchaba cerca, estaba lejos. Pero si se escuchaba lejos, ya era demasiado tarde. Una noche, alguien no solo lo escuchó, lo vio de cerca. El rostro no era humano, estaba estirado, deformado, marcado por el castigo. Sus ojos vacíos, sin vida. En ese instante no hubo duda. Ese ser era el mismo joven, pero ya no quedaba nada de él. Los encuentros aumentaron. El silbido dejó de ser raro, se volvió constante. Las desapariciones también. Y algo quedó claro. La criatura no vagaba, cazaba, elegía y no fallaba, porque no buscaba cuerpos, buscaba algo más, algo que nadie lograba entender. El pueblo ya no tenía dudas, el joven no había muerto, se había convertido en algo peor. Y lo más aterrador es que no atacaba a cualquiera, elegía a sus víctimas, y nadie sabía por qué. Con el paso de los meses, el miedo dejó de ser confusión y el pueblo empezó a notar algo. No todos desaparecían, no todos escuchaban el silbido. Había un patrón. Las víctimas tenían algo en común, algo que no se veía a simple vista, pero que el condenado reconocía al instante. Y entonces lo entendieron. Eso no era un espíritu errante, era un juez. En su mayoría, las víctimas eran hombres, hombres alcohólicos, hombres violentos, hombres que regresaban tarde y solos. Al principio parecía coincidencia, pero dejó de serlo. El silbón no atacaba porque sí, castigaba, como si reviviera una y otra vez el crimen que lo condenó. Una noche, alguien sobrevivió, no porque fuera más fuerte, no porque fuera más rápido, sino porque entendió algo en el último segundo. El silbido sonaba lejos y en lugar de huir, se detuvo. El viento se volvió denso, el sonido cambió y entonces el condenado pasó de largo. Esa fue la primera vez que alguien escapó. Con el tiempo, alguien intentó descifrar el silbido. No era un sonido al azar, era un patrón. Cada nota representaba algo, algo que el condenado no olvidaba. Algunos decían que contaba sus víctimas, otros que contaba sus pecados, pero todos coincidían en una cosa: nunca se detenía. El saco dejó de ser un misterio. Algunos afirmaban haberlo abrirlo. Dentro había huesos, viejos, secos, humanos. La criatura no solo cazaba, guardaba, como si cada hueso fuera una prueba, un recordatorio que no podía desaparecer. El terror se volvió historia.
Los padres comenzaron a advertir a sus hijos. Los viajeros evitaron los caminos solitarios. Las noches dejaron de ser seguras. El silbón dejó de ser un rumor, se volvió presencia, un recordatorio constante. Los actos tienen consecuencias y algunas deudas no se pagan en vida. Con los años, algunos empezaron a dudar. Las nuevas generaciones no lo vieron, no lo escucharon. Pensaron que era solo un cuento, una advertencia exagerada. Y el miedo desapareció, y con él la precaución. Pero hay algo que nunca desaparece: el castigo. Una noche sin luna volvió, el viento se detuvo, el silencio cubrió los llanos, y entonces el silbido, lento, inconfundible, porque el tiempo puede borrar recuerdos, pero no puede borrar aquello que está condenado a repetirlos. El pueblo creyó que entendía las reglas, creyó que podía evitarlo, pero estaba equivocado, porque el silbón no solo castiga a los culpables, a veces también castiga a los que olvidan. Décadas después, cuando el miedo ya era una leyenda, un hombre decidió atravesar los llanos en plena noche. No creía en historias ni en maldiciones. El cielo estaba limpio, sin luna, sin estrellas. Entonces lo escuchó, un silbido lejano. El hombre sonrió, pensó que era el viento. Ese fue su primer error. Continuó su camino. El sonido seguía, distante. Cada nota parecía perderse en el aire, como si nunca fuera a alcanzarlo. Pero había algo extraño. El silencio entre cada silbido era perfecto, demasiado perfecto. No era normal, porque en los llanos el viento no suena así. El hombre se detuvo. Algo en su memoria intentó advertirle, una historia, una voz lejana, pero no llegó a recordarla, no a tiempo, porque si lo hubiera hecho, habría entendido. El silbido sonaba lejos, y eso era lo peor que podía pasar. El aire cambió, el frío apareció de golpe, y entonces lo sintió. No lo vio, no lo escuchó acercarse, pero estaba ahí, detrás de él, inmóvil, respirando en silencio, porque el condenado no se apresura, siempre llega en el momento exacto. Cuando el hombre se giró, lo vio, alto, demasiado delgado, y sobre su espalda el saco, pesado, lleno. El silbón no habló, no hacía falta, su presencia ya era una sentencia. El silbido volvió, esta vez claro, preciso, cada nota caía como un conteo. 1, 2, 3. El hombre no entendía, pero su cuerpo sí. El miedo lo paralizó, porque en ese instante lo supo. El conteo había terminado. El viento volvió a soplar. La noche recuperó su sonido. El campo quedó vacío. Cuando salió el sol, no había nada, ni huellas, ni señales, nada. Solo un eco en el aire, un silbido que nunca se detuvo. Hoy la historia sigue viva, los ancianos advierten, los viajeros dudan. El silbón no es una leyenda, es una condena, un castigo eterno, una presencia que sigue caminando en la oscuridad, porque algunas almas nunca descansan y algunos sonidos nunca desaparecen.
Si alguna noche escuchas un silbido en la distancia, no corras, no grites, no mires atrás, porque si suena lejos, el silbón ya está con vos.